Están pasando cosas muy importantes. Hoy te vamos a contar de la última maniobra, el último intento de Sánchez por revertir la victoria casi inminente, casi definitiva, que tiene en su favor Keiko Fujimori. Hoy va a haber una gran marcha en Lima llamada La Toma de Lima, una marcha que probablemente nos deje lamentables episodios de violencia, como ya venimos anunciándolos en este canal, en nuestros análisis desde hace muchos días en realidad, que preveíamos que esta situación iba a llegar y el día de hoy muy probablemente se termine concretando nada menos que en Lima, el bastión de la derecha peruana. Sánchez está pretendiendo recontar los votos, quiere recontar hasta el último de los votos, quiere reiniciar el proceso de escrutinio, algo que la ley peruana en realidad no permite. Vamos a detallarlo también con mucho cuidado para que lo comprendan todos de la forma más clara que se pueda. Además, Sánchez ha ido a lloriquear a la Unión Europea, sí ha buscado a los zurdos de Europa para tratar de meterlos en su narrativa de un supuesto fraude en su contra. Te voy a contar cómo le fue a Sánchez en esta reunión que duró aproximadamente una hora con los observadores de la Unión Europea. ¿En qué instancia estamos del conteo en este momento? Mira, este es el cuadro general y antes de pasar a comentarlo te pido que me dejes tu like, tu me gusta, tu dedito para arriba para poder mover el algoritmo y también te pido que comentes en el chat. Manda un saludo, contá lo que quieras, desde dónde te estás conectando, ponenos un emoji, lo que vos quieras, pero poné algo en el chat para poder mover un poquito el algoritmo y que YouTube recomiende esta transmisión. Este es el cuadro actual, esta es la fotografía de este momento en tiempo real de la contabilización de los votos por parte de la OMPE. Verás que la distancia en favor de Keiko Fujimori ya se ha empezado a agigantar. La última vez que hicimos una transmisión en vivo, esto es antes de ayer, la diferencia era de alrededor de 500 votos, apenas 500 votos en favor de la candidata Keiko Fujimori. Ahora esa diferencia es de 6.463 votos. Y la pregunta que probablemente tengas es la siguiente: ¿de dónde salen los votos que se están incorporando en este momento? Ya no salen desde el Perú desde hace un par de días, tampoco salen del extranjero. Ya desde el extranjero han llegado todos los votos que tenían que llegar y ya han sido incorporados. Esos votos fueron los que les permitieron fundamentalmente a Keiko Fujimori pasar al frente con cerca de 500 votos, tal como nosotros también te habíamos anunciado que iba a ocurrir y te lo anunciamos desde el día inmediatamente después de las elecciones de segunda vuelta. Ahora, ¿desde dónde entonces empieza a sacar esta ventaja la candidata Fujimori? Desde los votos que provienen de las actas observadas en el marco de la revisión general del Jurado Especial Electoral. Te vengo contando en los análisis que hay actas que por razones más de forma que de fondo suelen terminar siendo observadas y esas actas no se incorporan de inmediato en el conteo, sino que son redirigidas a un jurado electoral especial que las revisa manualmente, cuenta uno por uno los votos y determina cuál fue el resultado del acta observada. En la inmensa mayoría de los casos, las actas observadas terminan siendo incorporadas. Hay algunos casos en donde no, pero son los menos. De esas actas observadas, la inmensa mayoría provenían de los bastiones de la candidata Fujimori, principalmente de Lima y del Callao y también algunas del extranjero. Y de las casi 1.500 actas observadas, apenas 500 provenían de sectores más afines al candidato Sánchez, con lo cual era previsible que Keiko Fujimori podría lograr una distancia bastante favorable con la revisión de las actas. Y eso es lo que está pasando en este momento, exactamente lo que te dijimos en nuestros análisis políticos que iba a terminar ocurriendo. Así que si has seguido estas transmisiones, nada de esto te resultará demasiado sorprendente porque ya tiene que haber estado en tu radar desde el día después de las elecciones, cuando nosotros hicimos nuestras cuentas, nuestra matemática y te mostramos qué es lo que podíamos esperar. Entonces ahora la gran pregunta es: ¿y qué está haciendo Sánchez para evitar esto? ¿Qué está haciendo Sánchez para evitar esto? Está haciendo tres cosas, atención. En primer lugar, hace ya 3 o 4 días
puso en circulación una nueva narrativa, la narrativa de que habría poderes ocultos, voluntades desconocidas, que ni siquiera él puede mencionar quienes integran este grupo de conspiradores en contra del pueblo peruano, pero hay una suerte de fantasma ultraderechista que está intentando evitar el triunfo del pueblo, la victoria del pueblo, la victoria de la democracia. Cuando a Sánchez le preguntan quiénes son esos conspiradores, él no tiene ninguna respuesta a la mano, ni siquiera ha tenido la previsión de elaborarse algún cuentito al respecto, simplemente dice que el pueblo sabe quiénes son, ¿de acuerdo? Y te la deja así con puntos suspensivos. Lo segundo que está haciendo Sánchez es convocar a manifestaciones. Hoy va a haber una manifestación que probablemente sea importante y probablemente sea también violenta. En Lima ya las fuerzas de seguridad están preparadas para repeler el ataque de los fascinerosos y de los inadaptados de las izquierdas, que son extremadamente distintos a la gente de la derecha, que cuando la derecha marcha lo hace en paz, como hicieron los seguidores de López Aliaga en la primera vuelta, después de que confirmadamente se le hiciera un fraude electoral en contra de los votantes limeños y por lo tanto en contra de la posibilidad de que López Aliaga pasara a la segunda vuelta. Las marchas de los seguidores de López Aliaga fueron perfectamente pacíficas, en calma y con altura. En el caso de los inadaptados izquierdistas, sabemos que son gente despreciable, sabemos que son gente sucia, sabemos que son personas violentas e incivilizadas, con lo cual hoy estamos en condiciones de esperar lo peor de la marcha, que además ha tomado un título muy violento. El título es La toma de Lima. Quieren tomar Lima. Ya tenemos 3.500 personas. Por favor, déjame tu like, así movemos este algoritmo de una vez. Y la tercera cosa que está haciendo Sánchez la puso en marcha hace horas nada más. Atención, porque lo otro lo venimos analizando desde hace tiempo, pero esto sí que es novedoso. Lo que está haciendo Sánchez es pedir públicamente que Keiko Fujimori convalide una nueva contabilización del 100% de los votos. Lo que está pidiendo es que el conteo de los votos se reinicie por completo. Mira cómo lo pide. Es una realidad. También podemos decir 9 millones están allá y 9 millones están acá. Por ello es que tiene razón la señora Keiko Fujimori, nos ha invitado a un diálogo, a un consenso, a un respeto sacrosanto de la legitimidad y la transparencia de este proceso. Es por ello que en ese contexto yo le propongo que conjuntamente solicitemos, en el marco del debido proceso, la institucionalidad del proceso electoral, los observadores internacionales, que hagamos una revisión exhaustiva, un reconteo de todo este proceso, sobre todo aquellos donde hay, vamos a decir, indicio presunto que no haya ocurrido allí transparencia como corresponde. Ellos quieren anular votos nuestros del sur. Nosotros estamos incoando irregularidades en Lima y particularmente, como han sustentado, por la votación de peruanos en el exterior. En ese sentido, yo estoy convencido que esta acción conjunta, indistintamente quien gane, producto de este proceso de cero controversia, de total transparencia, del acta puesto al ojo de los 35 millones de peruanos, inobjetable, seamos capaces de darle al Perú estabilidad, certeza. Bien, esto no lo contempla la ley peruana. ¿Qué es lo que quiere hacer Sánchez? Quiere, sin ningún tipo de fundamento claro, es decir, sin ser capaz de mostrar que haya mediado aquí un fraude electoral, porque cada vez que se le ha preguntado cuáles son sus pruebas, no ha dado absolutamente ninguna prueba.
son comentarios en el aire, son especulaciones en el aire, son frases armadas lo que arroja Roberto Sánchez cada vez que quiere sugerir a la opinión pública de que aquí habría habido un fraude, pues él quiere reiniciar por completo el conteo, quiere ganar tiempo, quiere empantanar las elecciones con un reinicio de un proceso que ya lleva muchos días y que se le ocurre que debe reiniciarse cuando él se muestra como perdedor. Porque recordemos que el domingo de las elecciones, salió Sánchez al balcón a celebrar una victoria que no fue. A partir de un conteo rápido, que es apenas una estadística en base a 1000 actas, apenas 1000 actas. Entonces, ahora que se ve perdedor, quiere reiniciar ese proceso para ganar tiempo. Pero la ley no lo provee, y te lo voy a explicar así. La figura del reconteo de votos existe, es parte de una ley muy reciente del Perú, que es la ley 32.299, pero esa ley lo que prevé es recontar en casos excepcionales los votos de actas que presenten irregularidades. No es que vos podés empezar de nuevo el conteo de absolutamente todas las actas, no. Lo que prevé esa ley es poder recontar votos de actas que manifiesten irregularidades objetivas. La idea de empezar a contar de nuevo todos los votos o de contar todos los votos por fuera de lo que han establecido ya las actas regularizadas y con firmas de los personeros de ambos partidos es totalmente una locura. Y además, te quiero contar una perlita, y es que el propio Roberto Sánchez votó en contra de esta ley que permite recontar votos de forma excepcional en actas con irregularidades. Es decir, Sánchez estaba en contra de la ley que hoy no solamente invoca para llevar adelante su recuento, sino que la interpreta a su propio antojo, diciendo algo que la ley no dice. Miren esto. 1552. Estas sumarán al final el 100% que determinará quién gana la elección. Pero hemos encontrado, y esto es un hallazgo de las últimas horas, una situación que ahora nos llama mucho la atención, señor Roberto Sánchez, atención. Roberto Sánchez en el año 2025 votó en contra de la ley que crea por primera vez la figura del recuento de votos en la ley orgánica de elecciones de Perú. Recuerden ustedes que esto es nuevo. Antes los votos se rompían y solamente quedaba el acta. A partir de esta elección, gracias a que se aprobó esta ley, se puede hacer un recuento de votos. Y ahí está, clarito. Roberto Sánchez, quien ahora pide recuento de votos para determinar quién ganó la elección, votó en contra. ¿Qué? La historia te persigue, Roberto Sánchez. ¡No! Votaste claramente en contra para que no exista este recuento de votos que ahora pides, lloriqueando a Keiko Fujimori. Esa es la realidad de este farsante llamado Roberto Sánchez. Un chotano bamba que nació en Huaral, que vive en San Borja, que incluso pidiendo ahora recuento de votos en su momento cuando estaba en el Congreso, porque él es parte del Congreso, votó en contra. Roberto Sánchez, tú pides recuento de votos cuando ni siquiera tú tuviste en ese momento la posibilidad de votar en favor de ese recuento de votos. Bien, bueno, hasta ahí. Esto es sumamente divertido. Digo, no solamente hay una interpretación incorrecta de la ley por parte del equipo de Roberto Sánchez, sino que el propio Roberto Sánchez había opuesto a esa ley que permitía un recuento parcial de actas especialmente señaladas por irregularidades objetivas, no de la totalidad de la elección, porque esto en realidad iría a llevar al pueblo del Perú semanas, meses, volver a contar todo otra vez. Ya no se trata solo de las actas, sino de los votos como tales. Por ese motivo, el Jurado Nacional Electoral ya resolvió no darle lugar al pedido del equipo de Sánchez. Bueno, acá tenemos la resolución. Dice, con la finalidad de conservar la votación obtenida por las organizaciones políticas ante los supuestos que pudieran generar la declaración de nulidad de la votación obtenida por una o más organizaciones políticas, la nulidad de la votación preferencial de uno o más candidatos de una determinada organización política o la nulidad del acta electoral.
artículo 9. Bueno, esto es, digamos, muy largo para ponerme ahora a leer, pero el Jurado Nacional de Elecciones habría denegado la maniobra del equipo de Sánchez. Con lo cual, Roberto Sánchez está a nada de ser derrotado. Todavía no podemos decir que haya sido derrotado, porque todavía no ha terminado el conteo ni se ha proclamado al ganador. Lo que sí podemos decir es que está muy cerca de ser derrotado, y aquí entra en juego su otra estrategia, la estrategia del caos, la estrategia del caos. Tenemos 6.500 personas, dejen su like, amigos, comenten en este chat, cuéntenme desde dónde se están conectando, desde dónde están siguiendo lo que pasa en el Perú, porque lo que pasa en el Perú nos interesa a todos los hispanoamericanos, porque Perú es determinante para la política regional. Roberto Sánchez lanzó un tuit convocando para hoy sábado una gran movilización, y lo hizo así: hermanos y hermanas, diputados y senadores electos del JP, tenemos una gran responsabilidad con nuestro pueblo, democracia y la justicia. El sábado 13 de junio en la ciudad de Lima nos encontraremos en plenaria. Máximo esfuerzo para la gran tarea, al pueblo se le respeta. Bien, esto va dirigido a diputados y senadores, pero vaya casualidad, se articula con la convocatoria titulada La Toma de Lima. La toma de Lima ya te habíamos anticipado en nuestra transmisión de hace 2 días de que iban a intentar tomar la capital del Perú. Probablemente lo hagan de forma violenta, pero Roberto Sánchez, que acompaña esa convocatoria, se inventa un cuento de fantasía en el cual la toma de Lima será prácticamente una fiesta popular que él describe como ejemplar y festiva, con danzas y alegría. Mira esto. Somos responsables de esa autoconvocatoria porque será ejemplar, será democrática, será festiva, será con danzas, con alegría, porque queremos nosotros cero controversia. Cuando hay dudas, se resuelve con transparencia. La convocatoria que he hecho para el día de mañana, donde digo máximo esfuerzo, hermanos y compañeros, es porque hemos convocado a todos los diputados y senadores electos. Bien. Somos responsables. Perfecto, ahí está. Ahí articula ambas cosas, ahí coordina ambos movimientos. Por un lado, el de sus representantes en el Congreso, los congresistas y los senadores, y por el otro lado, él dice: nosotros nos hacemos responsables de lo que ocurra con la manifestación en Lima, porque confiamos en que será ejemplar, será festiva, habrá danzas, el pueblo celebrará una victoria que no fue en realidad, porque no fue la victoria del populista Roberto Sánchez, sino que todo indica que sería en muy poco, porque ya están procesándose las últimas actas observadas, el triunfo de la centroderechista Keiko Fujimori. En ese sentido aparece una tercera maniobra, que ya te lo he comentado. Además de generar el caos en el Perú, que eso ya va a empezarse a poner en marcha hoy mismo, en muy poquito tiempo. Si mal no recuerdo, la marcha en Lima estaba prevista para las 2 de la tarde. Para las 2 de la tarde, en este momento en Lima es la 1:18 p.m., es decir, faltan todavía unos 40 minutos para que este acontecimiento tan nefasto empiece en Lima, y ya veremos qué nos deja para el análisis después. Además de pedir el recuento total, Sánchez pone en marcha una tercera estrategia consistente en reunirse con los observadores de la Unión Europea, que son observadores de izquierdas. Fueron los que convalidaron el fraude electoral del día 12 de abril. Recordemos, el fraude en primera vuelta recibió el visto bueno de la observadora del partido de izquierdas italiano, que salió a decir que no había habido ninguna irregularidad cuando en sus propias narices una inmensa cantidad de mesas no abrían en la ciudad de Lima. Dice Roberto Sánchez lo siguiente desde su cuenta de X. Desde las 8 de la mañana de hoy hemos sostenido muy importantes audiencias con la misión de observadores de la Unión Europea y luego con la misión de observadores de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Nuestro pueblo está vigilante, el voto y la democracia se respetan, claro, con la idea de que le están haciendo supuestamente un fraude electoral. Ahora, ¿qué respondieron
los observadores de la Unión Europea al parecer le han empezado a soltar el brazo, lo están abandonando al propio Sánchez. Vamos a escuchar aquí, a ver, vamos a ver si lo tenemos al de la Unión Europea. Bueno, vamos a ver si acá lo tenía, a ver. Salió muy temprano, a bordo de su camioneta, rumbo a San Isidro, para reunirse con la misión de observadores de la Unión Europea. En todo momento, guardó silencio. Un minuto, candidato, por favor. Candidato Sánchez, un minuto, por favor. Un minutito nada más, candidato. Subió al ascensor, pero bajó en lo que va del conteo de votos de la OMPE, que ahora dan una ligera ventaja a Keiko Fujimori. Aún quedan actas por revisar. ¿Cómo toma esta variación de resultados, candidato? ¿Se está confiado? La reunión con los observadores duró casi una hora en el quinto piso de este edificio de San Isidro. Fuentes confirmaron que Sánchez entregó un informe advirtiendo presuntas irregularidades en el conteo de votos de la segunda vuelta, aunque el organismo electoral fue claro en su posición. Nosotros estamos siguiendo los resultados ahora y no hemos visto nada fuera de lo normal en la gestión de los resultados. Le acaban de soltar la mano los propios observadores izquierdistas de la Unión Europea. Ya dicen, mirá, te ayudamos en la primera vuelta a cometer un fraude electoral, ya en la segunda vuelta no podemos poner nuestro pescuezo en la guillotina. Ya no podemos, ya nos estás pidiendo demasiado. Y ahí salió en televisión uno de los observadores de la Unión Europea a decir que, bueno, vamos a admitirlo de una buena vez, no hemos visto irregularidades. Entonces, otra de las estrategias más de Sánchez que queda desarticulada. Y está mendigando dinero para pagar los trámites de nulidad de las actas. Esta es la cuarta estrategia de Sánchez. Está empezando a pedir nulidad de actas. No recuento de actas, también nulidad de determinadas actas, pero esto implica una tasa especial de dinero para que se lleven adelante todos los trámites y gestiones pertinentes. Uno no puede en el Perú pedir así como así una nulidad de un acta, sino que tiene que pagar para que esa revisión se lleve adelante, porque si no se pueden pedir la nulidad de todas las actas y esto sería interminable. Pero como ya se ve que no tienen dinero, se ve que ya se lo han usado en todo lo que podían usar o se lo han quedado ellos mismos, ahora están pidiéndole dinero a la gente para poder pagar la nulidad de las actas. Miren esto. Estamos haciendo una actividad solidaria para autofinanciar con la solidaridad de todos los ciudadanos de nuestro pueblo y poder cumplir el pago de tasas. La procedencia de bienes por no afrontar el pago de tasas, pues son impresionantes. Entonces, estas tasas las reconocemos que son como tal. Tenemos plazo hasta mañana. Entonces todavía hay tiempo para que todos podamos colaborar. 1 sol, 2 soles, 3 soles. Vamos a lograr pagar esas tasas. Están pidiéndole plata a la gente para pagar las tasas de la nulidad de las actas. Esto es tragicómico. Ya están en el suelo. Están en el suelo. Están totalmente desarmados, dando manotazos de ahogado. Estos son manotazos de ahogado. Y contrastemos a este Sánchez que, atención, pide nulidad de actas y plata a la gente para poder pagar las tasas. Un Sánchez que convoca manifestaciones llamadas la toma de Lima en la capital del Perú. Un Sánchez que se reúne con los observadores aliados de la Unión Europea para pedirles que ellos mismos digan que hubo un fraude en el Perú. Y en tercer lugar, un Sánchez que pide el recuento total de los votos de las elecciones de segunda vuelta. Comparemos ese Sánchez, que es el Sánchez que hoy está frente a nuestros ojos, con este Sánchez de hace apenas algunos días atrás, donde lo teníamos diciendo que él iba a respetar los resultados de la OMPE y que le exhortaba a Keiko Fujimori a que ni se le ocurriera decir que había habido fraude en la segunda vuelta. Miren esto. Nosotros estamos en condiciones, y lo decimos, de aceptar los resultados electorales. Estamos en condiciones y lo reafirmamos. Más bien exhortamos a la señora Keiko que no tenga mensaje dubitativo y sea clara respecto a este proceso electoral. ¿O es que va nuevamente a levantar la tesis del fraude para generar
más inestabilidad en este proceso de recambio de la democracia tan importante para el país. Nosotros estamos en... Este tipo estaba totalmente confiado de que iba a ganar. Este tipo estaba confiado de que el triunfo era definitivo e irreversible en su favor. Hasta el punto de que exhortaba a Fujimori a aceptar, fuere como fueran cuales fueren los resultados de la OMPE, los mismos resultados que hoy está buscando él cualquier tipo de excusa para negarle validez, negarle legitimidad. Y en este sentido, Keiko Fujimori ha estado muy rápida, porque ha recordado ante la prensa hoy, perdón, esto fue antes de ayer, ha recordado ante la prensa lo que el propio Sánchez decía en sus conferencias de prensa en torno a la aceptación ineludible del conteo oficial de la OMPE. Miren esto. Salió Keiko Fujimori. Muy prudentes, ¿no? Hemos dicho que vamos a esperar las cifras oficiales, pero sin duda, cuando aumenta el conteo, sobre todo de las actas que están viniendo del extranjero, pues nos da mucho aliento. Señora Fujimori, estamos en vivo para Exitosa. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cómo toma usted estos comentarios que está haciendo Juntos por el Perú de que Ipsos, por ejemplo, el jefe de Ipsos salga a hacer una proyección, en que en redes sociales se hagan distintas proyecciones y que ya incluso se esté convocando a marchas cuando todavía el resultado no ha llegado al 100%? ¿Qué reflexión tiene usted sobre eso? Sí, a ver, yo creo que hay que actuar con mucha cautela, con mucha responsabilidad. Lo importante es que hoy los ciudadanos están muy informados y las redes sociales permiten pues que la información llegue a todos. Y como diría esta frase muy directa, dato mata relato. Más allá de los comentarios que puedan tener, acá lo importante es lo que señalan las actas, que la voluntad popular se respete. Y son las instituciones de nuestro país las que van a dar ese veredicto. Yo entiendo, bueno, las encuestadoras hacen su trabajo, hacen una predicción, tenía un margen de error y eso hay que entenderlo, ¿no? Por eso, desde un comienzo dijimos, hay un empate técnico, hay que esperar y lo que hay que ver es el conteo final. Señor Sánchez ha tuiteado a la medianoche, ha dicho que van a defender la victoria popular y las maniobras y voluntades por torcer la democracia encontrarán un frente democrático. Bueno, yo creo que el señor Roberto Sánchez en su momento ha señalado que él va a respetar los resultados final y yo a esa declaración me remito. Señora Fujimori, estamos en vivo para Exitosa. Quisiera consultarle, en menos de media hora, la distancia que divide su posición con la del señor Roberto Sánchez ha cambiado rápidamente. ¿Qué perspectiva le trae eso? Bueno, nosotros desde el comando de personeros entendíamos que conforme llegaran las actas de los peruanos que viven en el extranjero, faltaban las actas de Loreto y entendemos todavía hay un buen lote de actas observadas. Entonces eso ha mantenido pues la esperanza en nosotros desde un comienzo, ¿no? Pero también tenemos que entender que nuestro país está fragmentado y... Bueno, hasta ahí. Estas fueron unas declaraciones de hace 3 días, cuando ya se veía venir el cambio de rumbo. Vamos a actualizarlas entonces a las declaraciones de ayer, con el cambio de rumbo, es decir, con la victoria inminente de la propia Keiko Fujimori en marcha. Para Keiko Fujimori, los votos impugnados por Juntos por el Perú carecerían de fundamento. Hay algunos, digamos, pedidos de impugnación que no tendrían sustento porque son mesas en las que ellos incluso habrían tenido más votos. Sin embargo, ellos están en todo el derecho de hacerlo, entonces nos corresponderá esperar, creemos, una semana más. Respaldó la decisión del Jurado Electoral Especial Lima Centro 2 de declarar improcedente los pedidos de anulación de 2.398 mesas de sufragio en Lima y Estados Unidos, presentados por Juntos por el Perú, debido a que no se pagó la tasa electoral de más de 2 millones de soles. Cada acta tiene que llevar un sustento de por qué se está haciendo este pedido de impugnación y tiene que tener su propia tasa. El pago de la tasa se hace en el Banco de la Nación y es bastante costoso. Si es que no cumplen con el pedido y con la formalidad que la ley manda,
lo lógico sería que los jurados especiales lo rechacen, y me imagino que esto se apelará y tendrá la última palabra el Jurado Nacional de Elecciones. En los exteriores de su casa en San Borja, también se refirió a las marchas convocadas por los simpatizantes de Roberto Sánchez. Los ciudadanos tienen derecho a marchar, a expresar sus opiniones distintas, todo está garantizado, por supuesto, pero esto tiene que ser dentro del marco de la ley, de la Constitución y del respeto a los demás ciudadanos. Keiko Fujimori declaró minutos antes de la conferencia de Roberto Sánchez. El candidato propuso solicitar una revisión exhaustiva y un recuento de todos los votos de segunda vuelta. Luis Galarreta rechazó este pedido. La democracia no se trata de hacer lo que uno le da la gana. Hay un marco legal, es decir, digamos, a Keiko Fujimori, al señor Roberto Sánchez, se le ocurre mañana, oye, vamos a votar de nuevo, pues porque según el Pacto de Transparencia. No, señor, acá hay normas, nosotros sí respetamos las instituciones y los procedimientos, los reconteos, las impugnaciones, las nulidades, todo tiene un procedimiento. Respecto a las anunciadas marchas, los seguidores de Juntos por el Perú, Galarreta señaló que corresponde a Roberto Sánchez pedir calma. Bien, ahí está un perfecto resumen de prácticamente todo lo que te hemos analizado en esta transmisión en vivo. Hacemos una síntesis final. ¿En qué está el Perú en este momento? Está en una situación de victoria inminente de la candidata de centro derecha Keiko Fujimori ante el candidato del socialismo del siglo XXI, Roberto Sánchez. Mirá, se acaba de estirar. Empezamos este vivo con 5.400 votos a favor de Keiko Fujimori y en esta media hora de transmisión la brecha se amplió aún más, 7.686. ¿De dónde salen estos votos? No del Perú, que ya se contaron todos, no del extranjero, que ya se contaron todos, sino del grupo de votos de actas impugnadas, observadas por motivos de forma habitualmente, que están siendo en este momento analizadas manualmente por un jurado electoral especial, y la mayoría de estos votos observados provenían de Lima y del Callao, donde la favorita es Keiko Fujimori, como te dijimos en este canal desde hace muchos días. De esos votos iba a terminar sacando su diferencia máxima Keiko frente a Roberto Sánchez, y es exactamente lo que está pasando en este momento. Como resultado, y viéndose ya perdedor, Roberto Sánchez da manotazos de ahogado, convocando a una marcha titulada violentamente La Toma de Lima, que empezará en pocos minutos nada más, y además intenta otras maniobras como pedir la anulación de ciertas actas y de ciertos votos, o incluso el recuento total de los votos de segunda vuelta, empantanando de este modo el proceso de escrutinio de la OMPE. Afortunadamente, nada de esto le está funcionando, solamente le podría funcionar la violencia política. Y ese es el final de mi análisis de hoy. Lo único que le queda en su favor a Roberto Sánchez se llama violencia política. Ha perdido el apoyo de los observadores de izquierdas de la Unión Europea. Ha perdido la posibilidad de contabilizar de nuevo todos los votos porque no tiene una ley que le respalde. Y en tercer lugar, ha perdido la posibilidad de anular actas que él quería anular porque llevan la firma de sus propios personeros, es decir, ya han sido verificadas por gente de su propio partido. Entonces, no le queda otra más que generar caos y violencia en el Perú. Esperemos que no lo logre. Las fuerzas de seguridad de Lima ya están dispuestas en las distintas zonas de la ciudad, donde se podría esperar que las hordas de salvajes izquierdistas, de incivilizados y de mugrientos lleguen a tratar de hacer reinar el caos. Esperemos que nada de esto puedan lograr. Estaremos atentos a lo largo de esta jornada.